Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial del grupo 4 de la materia Legislación Empresarial. Mi nombre es Amy Yanga y vamos a hablar sobre el desahucio, visto bueno y despido intempestivo. ¿Qué es el desahucio? Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos. Esta notificación se realizará con al menos 15 días del cese definitivo de las labores. Dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador deberá bonificar al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados, ya sea a la misma empresa o al mismo empleador. El empleador, en este plazo de 15 días posteriores al aviso del desahucio, procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones correspondientes y demás derechos que le correspondan a la persona trabajadora. Todo esto es mencionado en el artículo 184 del Código de Trabajo. También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales las relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 2 del artículo 169 de este Código. El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo de la competencia y del procedimiento. Bonificaciones por desahucio. En el artículo 185 dice que en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador deberá bonificar al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados, ya sea la misma empresa o el mismo empleador. Y esta bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. El empleador, en el plazo de 15 días posteriores al aviso del desahucio, procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones correspondientes y demás derechos que les correspondan a la persona trabajadora, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las facultades de control del Ministerio Rector del Trabajo. ¿Pero qué pasará al empleador por falta del desahucio? Bueno, el trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador abandonara intempestivamente el trabajo, es decir, sin previo aviso de desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de la remuneración. Esto lo menciona en el artículo 190 del Código de Trabajo, que dice que el trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador abandonara intempestivamente el trabajo, es decir, sin previo aviso del desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de la remuneración. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días. Mi nombre es Caterina Santos Salazar y voy a realizar un resumen y ejemplo de lo antes mencionado por mi compañero. En resumen, para recibir la bonificación por desahucio, dicho de otra forma, para recibir la bonificación por preaviso de 15 días en términos de la relación laboral, el trabajador debe haber dado sus 15 días al empleador o menos días siempre que el empleador lo acepte. Caso contrario, pierde la bonificación por el preaviso de 15 días porque simplemente renunció, sin el perjuicio de que el empleador aplique su derecho a descontarle los 15 días de sueldo por falta de desahucio, o mejor dicho, por falta de preaviso de 15 días del cese definitivo. Un trabajador puede llevar 30 años laborando para un mismo empleador y si da, por ejemplo, solo 14 días y ese desahucio de menos días a los estipulados por la ley, 15 días, no es aceptado por el empleador. Pierde la totalidad de la bonificación por desahucio de los 30 años y encima el empleador tiene todo el derecho de descontarle al trabajador de su liquidación de haberes un día de sueldo, que fue lo que le faltó dar de los 15 días, que es la indemnización por falta de desahucio estipulada en el artículo 190 del Código del Trabajo. Es una doble pérdida para el trabajador, pierde la bonificación y debe también indemnizar al empleador.
La bonificación por desahucio, si bien se calcula en función de la antigüedad del trabajador, no es un bono por antigüedad, sino un bono por dar un preaviso de 15 días a su empleador que dejará de trabajar con él. ¿Cuándo se debe pagar la bonificación por desahucio al trabajador? Cuando el trabajador tiene un contrato de plazo indefinido por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio y además tiene al menos más de un año trabajando con el mismo empleador o empresa. Si un trabajador por contrato a largo plazo definido no tiene aún un año trabajando con su actual empleador, no recibirá la bonificación por desahucio, pues la misma se calcula en base al año de trabajados completos, no fracciones de año. Sin embargo, el hecho de que el trabajador no recibiría la bonificación por desahucio al no tener ni un año completo aún de servicio, no le exime de la responsabilidad de tener que darle al empleador 15 días antes de que termine la relación laboral, para que ya poder irse sin dar el preaviso de 15 días al empleador, debido haberlo hecho durante el periodo de prueba de 90 días. Si no diere al empleador los 15 días, el empleador sí podría cobrar la indemnización por falta de desahucio equivalente a los 15 días de sueldo o al diferencial de 2 días que no le esté dando. Buenos días, mi nombre es Jesús Zurita y siguiendo con el tema voy a hablarles del visto bueno. Es uno de los mecanismos para poder determinar el contrato de trabajo y consiste en la autorización que concede el inspector del trabajo para dar por terminada una relación laboral como una de las partes que ha ocurrido en las causales previstas en la ley. Petición de visto bueno solicitada por el empleador debe ser justificada o motivada en los hechos previstos como causal. El artículo 172 del Código de Trabajo dice: causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos: 1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo, o por abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos sin causa justa y siempre con dichas causas se hacen reducido dentro de un periodo mensual de labor. 2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados. 3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. 4. Por injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes a su representante. 5. Por inactitud manifestada del trabajo respecto de la ocupación o labor por el cual se comprometió. 6. Por denuncia justificada contra el empleador respecto a las obligaciones en el seguro social. Más si fuera justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador por 2 años en trabajos permanentes. Y 7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por su reglamento, por la autoridad competente, o por contrariedad, sin debida justificación, la prescripción y dictamentos médicos. En efecto jurídico del visto bueno solicitado por el empleador, que es concedido por parte del inspector de trabajo, el empleador puede dar por terminada la relación laboral sin lugar a indemnización alguna o salvo los demás derechos que por ley corresponden al trabajador. La acción de visto bueno solicitada por el empleador, tal como prescribe el artículo 637 del Código del Trabajo, prescrito en un mes. El cómputo del plazo para que opere la prescripción debe hacerse a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos determinados en la petición de visto bueno, sino desde la fecha en que el empleador a sus representantes tuvieron conocimiento de los hechos con pruebas de estas mismas. Número tercero del artículo 772 del Código del Trabajo. En los casos de visto bueno, el inspector de trabajo podrá disponer a solicitar al empleador la suspensión inmediata de las relaciones laborales, siempre que consigne el valor de la remuneración equivalente a un mes, tal como la determinada del artículo 622 del Código de Trabajo. Mi nombre es Oscar Llerena y voy a continuar con el tema del visto bueno. El trabajador, al igual que el empleador, puede dar por terminada la relación laboral mediante visto bueno siempre que lo fundamente en una de las cláusulas del artículo 163 del Código de Trabajo. ¿Cuáles son estas causas? 1. Por injurias graves inferiores por el empleador a sus familiares o representantes del trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes. También por disminución o falta de pago o de puntualidad en el abono de las remuneraciones pactadas. Y por exigir al empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, salvo los casos de urgencia previstos en el artículo 152 del Código de Trabajo, pero siempre dentro de lo convenido, dentro del contrato o convenio.
El inspector de trabajo que recibe una solicitud pendiente a dar por terminada la relación laboral por alguno de los motivos determinados en el artículo 163 debe notificar al interesado dentro de las 24 horas, concediéndole 2 días para que conteste. Con la contestación o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. El inspector de trabajo deberá hacer constar los datos y motivos de que se firma una resolución. En los casos que el inspector de trabajo concede el visto bueno solicitado por el trabajador, éste adquiere el derecho a recibir indemnizaciones como si hubiera sido despedido intempestivamente. Pero, ¿qué es el despido intempestivo? El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral realizada de manera unilateral por parte del empleador. Dicho en otras palabras, es el aviso mediante el cual el empleador le hace conocer al trabajador que su voluntad es dar por terminada la relación laboral. Dicha decisión lo asume el empleador, sin el consentimiento del trabajador, sin previo aviso y de manera injustificada, lo que finalmente provoca que el trabajador quede en la desocupación y, en su defecto, obliga al empleador a cancelarle al trabajador una indemnización por despido intempestivo, de conformidad a lo determinado en el artículo 188 del Código de Trabajo. Mi nombre es Kevin Rubiera y vamos a complementar lo antes mencionado con el despido intempestivo. En los casos de despido intempestivo, el empleador deberá cancelar al trabajador, además de los proporcionales 13º sueldo, el 14º sueldo y vacaciones, una bonificación de manera obligatoria por desahucio, observando lo determinado en el artículo 185. La terminación de la relación laboral en un periodo de prueba no puede asumirse como despido intempestivo, ya que si se ha fijado un periodo de prueba, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado la relación laboral, inclusive sin previo aviso. ¿En qué tipo de contratos de trabajo aplica el despido intempestivo? Aplica únicamente en los siguientes casos. El primero, en los contratos indefinidos. El segundo, en los contratos eventuales, continuos o discontinuos, siempre y cuando el contrato se hubiera convertido en uno de temporada. El empleador no hubiere llamado al trabajador a prestar sus servicios en cada temporada que se requiera. 3. En los contratos por obra o servicio determinados dentro del giro del negocio, siempre y cuando el trabajador no sea llamado para prestar sus servicios, a pesar lo que operativamente se lo necesite y existan puestos de trabajo disponibles en la nueva obra. 4. En los contratos de temporada, siempre y cuando el trabajador no haya llamado para prestar sus servicios en cada temporada que se requiera. 5. Aplica también la cancelación por despido intempestivo en todos los casos en los cuales el trabajador haya presentado una solicitud de visto bueno y ésta haya obtenido una resolución favorable a esa solicitud. 6. De la misma manera, aplica también el despido intempestivo en los casos de cierre de negocio definitivo, siempre y cuando el empleador dé por terminar la relación laboral con su trabajador. 7. No aplica el despido intempestivo en los siguientes casos: contrato por obra cierta, contratos por tarea o contrato a destajo. Indemnizaciones por despido intempestivo. Si la empresa decide terminar la relación laboral con alguno de los trabajadores de manera unilateral, esto se conoce como despido intempestivo. El artículo 185 del Código del Trabajo establece que el empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarle, de conformidad con el tipo de servicio y según las siguientes escalas: hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración, y de más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 20 y 5 meses de remuneración. La fracción de 1 año se considera como año completo. Gracias. Mi nombre es Hugo Guamán y con lo antes mencionado cabe aclarar que en caso de que el trabajador haya cumplido entre 20 y 25 años, ya sea de manera continuada o ininterrumpida, adicionalmente tendrá el derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este código. Por tanto, con toda la información que hemos mencionado en este video, podemos dar una clara idea de cuánto será nuestra liquidación en todos los casos que hubiere. Pero,
¿Qué es una liquidación? Es el valor que recibe un empleado en la terminación de un contrato laboral, cualquiera que haya sido el motivo de esta salida. Entonces, repasando. Cuando es un desahucio, se debe liquidar con el 25% de su última remuneración mensual por los años de trabajo completos. Y en el caso del despido intempestivo, como ya antes lo hemos mencionado, con menos de 3 años, el valor de 3 meses de remuneración. Y con más de 3 años, el valor equivalente a una remuneración por cada año de servicio, sin exceder 25 meses, considerando el año como un año completo. Además, el colaborador recibe el 25% de la remuneración por cada año de trabajo cumplido. El desahucio, en este caso, no se considera la fracción. Ahora sí, pongamos un ejemplo. Digamos que Juan Pérez gana $1000 mensuales. Hasta yo quisiera tener ese trabajo. Y trabaja por 10 años en una empresa. Él debe recibir por desahucio 25% de su última remuneración salarial, o sea, $250. Este valor por los 10 años de trabajo harían un total de $2500. Sumando estas cantidades dan un total de $2750. Si en este mismo caso que estamos hablando, el empleador lo despide intempestivamente, él recibiría el 100% de su última remuneración mensual, $1000. Esto multiplicado por cada año sumaría la cantidad de $10,000. En total, Juan Pérez se iría a su casa con $12,000. El dinero suficiente para buscar un nuevo empleo y no preocuparse por las deudas, hasta un par de meses. Además, esto se suma el 13º, el 14º, fondos de reserva, vacaciones, si estas no fueron tomadas. Ese es el motivo por el cual recomiendan siempre el despido intempestivo, pues la ley ampara a estos trabajadores para que ellos puedan conseguir un nuevo trabajo y no estén preocupados por las deudas. Cabe mencionar que si tú decides terminar la relación laboral, entonces se asume de que tú tienes ya una nueva oportunidad de trabajo y por lo tanto el Estado no tiene que preocuparse por ti. Esperamos que este video haya sido de su agrado e informativo. Muchas gracias por vernos.